hijos nuestros nacieron nosotros estando ya en el camino del Señor. Por lo tanto, son hijos de pacto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que validar ese pacto. La Biblia habla en 2 de Timoteo 1, 3 y 5, y necesito me lo pongan por favor, Reina Valera, puede ser. En 2 libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó, que recibió, que fue impartida primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ese es el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Y le dice: Timoteo, yo sé que en ti hay una fe no fingida, es una fe firme, es una fe real, es una fe verdadera. Pero ¿qué fue lo que pasó con Timoteo? Esa fe primero fue impartida por el Espíritu Santo en una mujer, en Loida, su abuela. Luego vino su mamá Eunice y luego ellas enseñaron a Timoteo. La palabra del Señor nos enseña que Timoteo era de madre hebrea, pero de padre griego. Y vivía en un ambiente donde había muchos ídolos, muchos dioses, donde la enseñanza era contraria. Pero ¿qué pasa? El ambiente donde Timoteo vivió, donde se desarrolló y donde pudo aprender muchas cosas, sí, no le afectó a él, no lo impregnó como lo impregnó la fe en Cristo Jesús, en Dios, en la palabra, como lo impregnó la fe que la palabra puede traer a la vida de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque hubieron dos mujeres en su generación, hubieron dos mujeres en su casa que se levantaron y creyeron en Dios y se mantuvieron firmes en las enseñanzas de la palabra de Dios y le impartieron a este joven esos principios, esa verdad. Y él se mantuvo firme en la verdad. No fue impregnado por el sistema donde él vivía, porque era un sistema griego, era un sistema contrario al de Dios. Y Pablo exalta la obra que hicieron estas dos mujeres en él, porque en él se veía el fruto de lo que estas dos mujeres invirtieron, de lo que estas dos mujeres enseñaron. Entonces, ¿qué pasa? Padres, tenemos que ver el fruto en nuestros hijos. No importa el sistema educativo donde ellos estén afuera, tiene que ser más fuerte, tiene que ser más veraz, más auténtico, la enseñanza de la palabra, el encaminar a nuestros hijos en Dios, en llevarlos al conocimiento de quién es Cristo, de qué hizo Él y qué puede hacer Él en nosotros y qué podemos hacer nosotros en Él. Pero ¿qué sucede? Yo le decía a mi esposo en estos días conversando del tema, yo le decía: nosotros nos hemos confiado, los padres de familia, siempre, ha sido natural. Nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela, al colegio, a que ahí los eduquen, a que les enseñen matemática, español, ciencias. La pregunta es, yo no sé si usted se asombra, yo sí me asombro de ver el resultado de esa educación en mi casa. ¿Sabe por qué? Porque ellos, esta generación, son dependientes del celular. Y una división no te la hacen si no es con el celular o con la calculadora. Una multiplicación no te la hacen si no es con el aparato. Porque eso les ha enseñado la educación secular. Eso les ha enseñado. Yo le contaba a Yael en estos días atrás. Yael, antes nosotros, y uno dice antes como que si fuera así.
siglos, ¿verdad? Como que si no hubieran vivido en el tiempo de los cavernícolas. Cuando yo estaba pequeña, aún en el colegio, si yo quería presentar una tarea, tenía que ir a investigar. Tenía que irme a una biblioteca, sentarme a leer libros. Y llegaba uno donde la bibliotecaria le decía, necesito hacer una tarea. ¿Y de qué? Es sobre el agua. ¿Y qué exactamente? Ya, y no sé, estas son las preguntas. Y la bibliotecaria se iba a los estantes y buscaba libros que tuvieran la referencia del agua y le decía a uno, de tal página, está este tema, ve a ver si le sirve. Y si no en este otro libro, y si no en este otro libro. Y se sentaba uno con 4 o 5 libros en aquella mesa a leer para poder llevar la tarea. Ahora no. Ahora los chicos leen libros ficticios. Libros ficticios. Les dejan leer un libro al mes en español. ¿Y saben qué hacen? Se meten a San Google. Y ahí buscan el resumen del libro que supuestamente leyó el chico. Porque no pierde tiempo leyendo. Porque creen que es una pérdida de tiempo leer. Esa es la educación que estamos permitiendo se les dé a nuestros hijos. Y no le estoy descubriendo el agua tibia. Los chicos no leen ahora. No leen ahora. Les dejan una tarea en jóvenes y no la hacen. Leer un libro chiquitito de la Biblia, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen la cultura de leer. Porque nosotros mismos le hemos inculcado esa cultura a nuestros hijos. Porque nuestros hijos no nos ven leyendo a nosotros. No nos ven leyendo. ¿Cómo tienen la ortografía nuestros hijos? ¿O la letra? Fatal. Muchos. Muchos. Porque ahora los docentes no se meten en el tema de corregir. Antes le hacían a uno un círculo rojo en la falta de ortografía y escriba la palabra correctamente tantas veces. Y pregúnteme si usted la volvía a escribir mal o no. No lo volvía a hacer porque era disciplina, era educación lo que nos daban. Las tablas de multiplicar nos las aprendíamos para toda la vida, al revés y al derecho. Ahora los chicos no se las aprenden. ¿Por qué? Porque dependemos de un aparatito. Y nosotros mismos les hemos dado el aparatito a los chicos. Y después andamos quejándonos. Hoy tenemos que empezar a hacer la diferencia, padres. ¿Sabe por qué? Y yo quiero que usted investigue acerca de estas generaciones nuevas y usted lea. Antes yo le contaba a mi hija y ella se quedaba, ¿cómo, mami? ¿Cómo? Antes para nosotros hablar con nuestras amigas había que ir a la casa de alguna. Me va a decir usted que no. Teníamos que ponernos de acuerdo a ver a cuál casa íbamos para quedarnos toda la tarde aplanadas hablando. Y perdón por el francés, a los que estamos transmitiendo y no me van a entender. Nos sentábamos toda la tarde a hablar alrededor de una mesa con chucherías o cocinábamos, hacíamos algo y nos sentábamos a hablar toda la tarde las amigas. ¿Y en cuál casa toca hoy? En la de fulana. Y ahí nos reuníamos para hablar, para ponernos al día con las cosas. Y para mi hija eso es extraño. ¿Por qué? Porque para ella es muy fácil hacer una videollamada y hablar por videollamada. Es muy fácil chatear y ahí se mensajean y ahí se hablan. Esas relaciones son relaciones impersonales. Son relaciones que no hay sentimientos de por medio. Son relaciones frías. Y ellos se acostumbraron a eso. Más bien a veces, y yo lo veo aquí, ellos se hablan por WhatsApp y a veces hasta tarde. Y aquí no se hablan. Aquí que se tienen frente a frente. No son capaces de hablarse. ¿Por qué? Porque no tienen el WhatsApp para hablarse, seguro. Porque no les funciona. Ponga la atención usted. Ponga atención. Ya yo lo he visto. No se hablan aquí.
Yo no sé en jóvenes cómo será el asunto, no sé. No me imagino, voy a tener que poner una camarita ahí, que me prendan esta cámara y me la vuelvan los sábados para vernos. Porque no me imagino yo. Antes era diferente. Entonces yo le decía a mi hija, nosotros no teníamos tantos distractores como existen hoy. Para nosotros, para que nuestros padres, yo que crecí en los caminos del Señor, para nosotros era normal una tarde en la semana ponernos a orar con mi mamá, mis hermanos y yo. Porque el televisor era de como 5 canales que le entraban en ese entonces. No había cable, no había el internet y bueno. Entonces era muy sencillo, tal vez teníamos otras dificultades con las que batallar, pero era más sencillo para un papá enseñarle a uno acerca del camino, acerca de orar, acerca de leer la palabra. Y nosotros crecimos así, sin tanto distractor. Pero hoy nosotros tenemos que tomar una actitud un poco más violenta, más activa en nuestras casas y contrarrestar un poco a ese distractor que hay en nuestra casa hacia las cosas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque ellos están siendo muy buenos, muy bien adoctrinados por temas seculares, redes sociales, influencers, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la influencia que estamos haciendo nosotros los padres en nuestra casa acerca de la palabra, acerca del modelaje, acerca de la vivencia de Dios en nosotros para con nuestros hijos? ¿Cuál es esa influencia que estamos ejerciendo o no estamos ejerciendo ninguna? A mí me preocupa. Y ahorita estoy ocupada. No solo preocupada, sino ocupada en esto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio. Hoy nuestros hijos están siendo muy influenciados por el tema de no tener hijos, por el tema del no matrimonio, por el tema de sea libre. Y usted escúchelos hablar. Escúchelos. Usted y yo pensábamos en salir de nuestra casa casados hasta el matrimonio. Ellos no. Ellos hoy piensan en apenas puedo, me voy de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy no se escucha a los jóvenes hablar de matrimonio. ¿Por qué? Es que lo in ahora es después de los 40. Entonces, como yo tengo 15, 20, 30, no me urge hablar de eso, ni siquiera pensarlo. ¿Sabe qué? No nos hemos dado cuenta, pero estas generaciones de ahora, estos que se llaman progres, caminan en contra del diseño de Dios original. Dios en Génesis dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Creó a la mujer y Dios mismo los casó, los bendijo. Dios estableció el matrimonio y Dios les dijo a este hombre, a esta mujer, reproduzcanse, llenen la tierra, tengan hijos. Y usted escucha allá afuera, yo no creo en el matrimonio, yo no me caso, no me interesa casarme. Hijos, no. Mi cuerpo es mío, algo así es que dicen. Hijos no. Y me perdonan si era alguna susceptibilidad. Pero prefieren matar a un niño en el vientre y adoptar una mascota y tratarla como hijo. ¿No es eso un antidiseño de Dios? ¿No es eso caminar en contra, abiertamente, en contra de lo que Dios ha establecido? ¿No es eso decirle a Dios, no me interesas? No eres nadie, no eres nada, yo soy más que tú porque yo decido sobre mi cuerpo, sobre mi vida.
Eso es lo que le están diciendo hoy los jóvenes. Las nuevas generaciones, eso es lo que le dicen a Dios. Están caminando en contra de la palabra. Aún dentro de las mismas iglesias. Y uno dice, es que la moda, es que las cosas han cambiado. Y uno lo justifica. Y eso tiene un nombre, rebelión. Eso tiene un nombre. No me interesa Dios. No me interesa la palabra. No me interesa vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Eso es simplemente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué muchos apenas cumplen una cierta edad dicen me voy de la casa, me voy de la iglesia, no me gusta ir a la iglesia, no me interesa, me aburro yendo a las cosas de la iglesia? Porque Dios no es parte de su vida, por eso es. Nosotros hacíamos varios ejercicios esa semana. Yo no sé a ustedes. Pero nosotros siempre hemos sido personas muy involucradas en las labores de la iglesia, siempre. Y a nosotros nos ha hecho falta el día que no venimos a la iglesia. Y uno dice, me siento raro, como que no. Y esta semana como que uno se pierde porque no fui a la iglesia. Pero ¿sabe qué? La iglesia ha sido tan influenciada por todo este pensamiento que ahora les da lo mismo. Voy a usar un francés, minga que mandinga. Les da lo mismo si vienen o no vienen al culto. Les da lo mismo faltar semanas a la iglesia. Les da lo mismo servir o no servir. ¿Por qué? Porque Dios no es relevante. ¿Sabe qué? Usted no viene aquí a la iglesia a congregarse por nosotros ni para nosotros. Usted viene aquí a la iglesia a congregarse porque Dios es importante para usted y porque usted obedece la palabra y la palabra dice que no dejemos de congregarnos. Y para usted es importante, pero muchos se han conformado con recibir una enseñanza vía virtual y ya cumplí, ya. Un calma conciencias. Y la vida en Dios es más que eso. Y eso tenemos que enseñárselo nosotros a nuestros hijos. Tenemos Enseñárselo. Quiero que vayamos, por favor, a Isaías. Isaías 54. Versículo 2 y 3. Igual, Reina Valera. Dice la palabra del Señor así, Isaías 54, 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ve el versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Siempre nos han hablado de este versículo y nos hablan de abrir la mente y de visionar, y cuando hablamos de ensancharnos. Yo le quiero decir a usted, ¿sabe qué significa la palabra tienda en hebreo? La palabra tienda en hebreo significa lugar de enseñanza, lugar donde habita la presencia de Dios. Eso es lo que significa tienda, lugar de enseñanza. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Tenemos que reforzar la enseñanza en nuestras casas. Tenemos que trabajar y esforzarnos más porque la presencia de Dios sea cada vez más evidente en nuestra casa, en nuestras vidas. Que se manifieste en nosotros. Es necesario. Es necesario. Dios en la antigüedad habitaba ¿en dónde? En una tienda. Él pidió una tienda para que su presencia morara en ese lugar. Él dice que ese es el lugar de la enseñanza. La tienda. Eso es lo que significa lugar de la enseñanza. ¿Qué estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos no quieren casarse? ¿Será porque han visto un mal modelo en casa? ¿Será por eso?
¿Será porque no les hemos dado un buen ejemplo? Y recuerde algo, nosotros enseñamos más con nuestras acciones que con nuestras palabras. Nuestros hijos nos ven y ellos siguen lo que ven de nosotros, no lo que escuchan. Si ellos no nos ven a nosotros orando, si no nos ven leyendo la palabra, si no nos ven creyendo, si no nos ven afirmados, si no nos ven permitiéndole a Dios operar en nuestra vida, ¿qué cree usted que van a hacer nuestros hijos? ¿Cómo cree que ellos se van a comportar? ¿Qué clase de Dios le estamos nosotros a ellos modelando? Si nosotros mismos a veces no creemos, si nosotros mismos muchas veces no nos humillamos delante de la presencia de Dios, si nosotros mismos no leemos la Biblia en casa. Muchos, y lo hablo a nivel general, muchos leen la Biblia solo cuando vienen a la iglesia. Muchos a veces lo ponen a buscar Nahum, a buscar y no encuentran. No saben dónde está el libro de Nahum. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Y si no sabe dónde está, se lo dejo a tarea, búsquelo en la casa. Porque no leemos la Biblia. Entonces empezamos ahí desde el Génesis a ver a dónde me sale el bendito libro que la pastora está pidiendo. Porque en casa no leo la Biblia. Y espero que mis hijos lo hagan. Pero ¿y si no nos ven? ¿Y si yo no los convoco una vez cada semana a leer? A orar o a lo que sea. ¿Qué espero yo de ellos? ¿Qué espero yo? Somos familias de pacto. Somos familias de pacto. Somos hombres y mujeres producto de pacto de generaciones atrás. Pero ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo con las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que estamos nosotros permitiendo que impregne a nuestros hijos? Jóvenes, ¿qué están ustedes mirando, escuchando? Yo le ponía un ejercicio a mi hija en estos días y le decía, ¿realmente la persona, la influencer que ves, realmente será exitosa? ¿Realmente su vida es tan wow como para idealizarla y decir, ay, yo quiero? Y ella misma me decía, no, es mentira. ¿Por qué? Porque es lo que ella muestra, es lo que ella quiere que uno vea, el wow. Entonces yo le decía, ¿y para qué la ves? Porque yo tengo que enseñarle a pensar, yo tengo que enseñarle a analizar, yo tengo que enseñarle a ella a valorar qué está bien y qué no, hasta dónde llega aquello en mi vida o hasta dónde no. Y le decía a mi esposo, ¿y por qué no se vuelve usted una influencer? Ay, no, ¿para qué? Ay, no. Entonces, tenemos que ver muy bien. Haga padre de verdad. Lo invito a que usted haga este ejercicio con sus hijos. Usted sabe lo que ellos miran. Usted ha escuchado lo que ellos miran. Un día de estos estaba con una amiga y ella me decía, ella tiene un adolescente también, ella me decía, le quité a mi hijo el ver una influencer ahí. Ajá, ¿por qué? Y ella no es cristiana, ella es católica. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo malcriada que es. Habla, tiene una boca. ¿Por qué mi hijo tiene que estar escuchando eso? Entonces le prohibí verla. Y yo decía, mira, ¿por qué si alguien que no tiene la verdad en su vida hace eso? ¿Por qué yo no lo voy a hacer? ¿Por qué me da tanto temor ponerle límites a mis hijos?
Como ahora no se pueden tocar ni regañar, ni siquiera se les puede torcer los ojos, ¿verdad? Porque lo amenazan a uno. Antes a uno le torcían los ojos y yo no sabía, ¿verdad? La que le esperaba cuando metía esta hasta el fondo, ¿verdad? Ahora no. Ahora hasta nosotros los padres estamos programados. Ya no se les puede dar una nalgadita porque Dios guarde. Eso no es moderno, eso era de nuestros tiempos. Lo moderno es aplicar la psicología y siéntese ahí en la esquina de no sé qué se llama eso, donde supuestamente el niño piensa y analiza lo mal que hizo. Eso es lo moderno. Eso sirve. ¿Ha servido la psicología? No sirve. No sirve. Un día de estos veía el testimonio de un periodista que estuvo muy enfermo y estaba la psicóloga a la par de él, la psicóloga que lo apoyó y lo está apoyando en este proceso. Se ha soltado a llorar la psicóloga en el momento que empezó a hablar y yo la veía y yo decía, no. Y ella decía, es que esto ha sido muy duro, es que esto ha sido muy difícil. Y yo, clase de apoyo para este muchacho, por Dios santo. Y la psicóloga desarmada, llorando a la par del periodista. Yo decía, no, si este es el apoyo, santo Dios. No niego la humanidad, porque uno, obviamente, pero hay momentos de momentos. No en televisión nacional y delante del paciente, ¿verdad? ¿Con qué ganas va a seguir yendo el paciente? No sé. Pero esa es la clase de psicología que nos han enseñado a aplicar en nuestras casas. Una psicología que no sirve. ¿Sabe qué sirve? La palabra. Eso sí sirve. La palabra de Dios sirve. El Espíritu Santo operando en nosotros es lo que sirve. ¿Por qué? Porque Él nos lleva a toda verdad, porque Él es el que trae la luz, porque Él es el que trae la revelación, Él es el que nos dice y nos indica y nos marca el camino de cómo nosotros debemos educar, de cómo nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Aunque a veces es difícil, pero en Dios podemos hacerlo. En Dios nuestros hijos pueden llegar a ser exitosos. En Dios nuestros hijos pueden llegar al país que quieran. Pero en Dios, bajo el pacto, bajo el cuidado, bajo esa seguridad de que no importa a dónde vayan, no van a ser presa del sistema del mundo, que ellos van a estar cubiertos, que ellos van a estar guardados, que no importa cómo se ponga ese mundo. Hay un proveedor y es Dios para ellos, para nosotros, si estamos dentro del pacto. Pero tenemos que empezar a caminar en eso. Tenemos que empezar a ver eso en ellos. Pacto, 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 pacto. Y en estos días, conversando con mi hija, yo le decía a ella, no es que porque seas hija de pastores tienes que hacer o ser. No. Olvídate de que eres hija de pastores. Eres hija de hijos de Dios. Eres hija de personas que entraron en un pacto. Por lo tanto, el pacto te cobija. Por lo tanto, no eres una niña con despropósito. Eres una mujer con propósito de Dios en tu vida. Por lo tanto, el pacto en ti, el diseño de Dios, el propósito se cumplirá. No porque seamos pastores, no, es porque somos hijos de Dios. Es porque alguien en nuestra familia creyó primero. Es porque alguien abrió primero la brecha, se paró como un baluarte en nuestra familia y creyó. Por eso el propósito se cumplirá. Por eso. Y el propósito en tus hijos se cumplirá porque eres un hombre y una mujer de pacto. Y ese pacto está sobre tus hijos. Esa sangre cobija a tus hijos, a tus nietos y a todos los que vengan después de ellos. Y que tengan de tu sangre, de tu esencia,
ese pacto se cumplirá. Quiero que vayamos a Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 31 al 34. Dice la palabra del Señor así, Jeremías 31, 31 al 34. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Vea la palabra que el Señor da al pueblo de Dios. Usted y yo somos pueblo de Dios. El pacto nos va a cobijar, va a ser efectivo desde el más pequeño hasta el más grande en nuestra casa, en nuestras generaciones, en nuestras familias. ¿Y qué pasa? Dice que Él escribirá su ley, su palabra, sus enseñanzas. ¿En dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente. Es necesario, amada iglesia, que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios en casa, aunque no entendamos, aunque a ellos no les guste, aunque a nosotros no nos guste, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ellos los va a sostener, es lo que a ellos los va a anclar, para que ellos no sean movidos por las influencias del mundo, por el sistema del mundo. Es lo que a ellos los va a sostener en medio de cualquier circunstancia. No sé cómo. Un día de estos fuimos a un funeral de una familiar nuestra. Y yo le decía a mi esposo, escuchando al que estaba dando la palabra, yo le decía, no hay otro lugar. Para mí no hay otro lugar en el que estoy. Por nada en este planeta me devolvería. No me veo en otro lugar sino en el que estoy en Dios. Porque he encontrado la verdad. Porque he entendido la verdad. Sé que la verdad es Cristo en mí. Sé que la verdad es el Espíritu Santo, el que la revela y el que me la enseña. Sé que Él es el que me sostiene, el que me ha sostenido en los momentos más difíciles de mi vida. El que me ha empujado a seguir avanzando cuando muchas veces he dicho no quiero. Es la palabra la que hoy me anima a seguir creyendo. Esperanza contra esperanza. Es lo que he aprendido, lo que mi mamá depositó en mí, lo que he aprendido de mis maestros, lo que el Espíritu Santo ha traído en mí, lo que yo hoy quiero enseñarle a mis hijos. Y yo estoy firme. Y yo quisiera que usted, padre de familia, se parara firme en su casa, con carácter, a poner las bases, a poner esa ancla en su hijo por medio de la palabra,
para que no sea movido por ningún pensamiento contrario, para que usted el día de mañana no escuche hablar a su hijo como habla el sistema del mundo, para que su hijo empiece a valorar, empiece a pesar lo que realmente le conviene o no le conviene, lo que realmente es bueno o no es bueno para él, para que empiece a incluir a Dios en su vida, en sus decisiones. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo va a sostener el día de mañana, cuando usted y yo no estemos. Es lo que va a sostener a nuestros hijos. La enseñanza que recibimos y que dimos de nuestros padres. El legado que nosotros podamos dejar. A veces uno no quiere caer mal aún en su propia casa, siendo la autoridad de la casa. Y a veces uno no exige y no le pide a sus hijos hacer las cosas. Ay, porque ellos saben, ya están grandes y tú ya sabe que tiene que orar. O ya él sabe que tiene que leer la Biblia. Él sabe que... ¿Sabrá? ¿Realmente tendrá esa conciencia de que necesita leer esto? No entenderlo, leerlo. ¿Tendrá esa conciencia tu hijo, mi hijo? Yo no sé. Por eso es que tenemos que levantarnos, padres, a ser la voz cantante en casa, a pararnos como Esther y decir, ¿cómo podré yo estar tranquilo viendo el mal que se avecina y no hacer nada? Y no hacer nada. Nuestros hijos no pueden caminar en contra del diseño que está en la palabra. Nuestros hijos no pueden caminar en eso. Ellos tienen que encontrarse con Jesús. Tienen que encontrarse con el propósito. Usted y yo, si hemos perdido el rumbo, tenemos que volver a encontrarnos con Él. Tenemos que volver a reafirmar y a renovar ese pacto de amores con el Señor. Y eso fue lo que Él entregó en el monte, en el Sinaí, ese pacto. El pacto. Un pacto que tiene que ser renovado, un pacto que tiene que ser activado en nosotros, un pacto que yo tengo que pasárselo, un legado que tengo que pasarle a mis hijos. No esperando a que ellos quieran un ministerio como el de nosotros. Ellos sabrán qué van a hacer en Dios y Dios los guiará. Pero sí para que sean buenos hijos de Dios, para que vivan en bendición, para que vivan con la revelación, para que un día no lleguen al cielo nada más por salvación. Para que lleguen por una corona, para que lleguen por galardón, un día delante de Jesús. Pero la iglesia se ha conformado solamente con: tengo salvación, suficiente. ¿Usted quiere salvación nada más? Yo no, yo quiero galardón, yo quiero corona y yo quiero ver a mis hijos con corona y galardones también. Yo quiero ver a Casa Sembradores con corona y galardón también. Yo no quiero saber que nada más salvos. Pero ahí llevé la vida. Sí, Dios sabe cómo. ¿Qué justificación le vamos a dar al Señor cuando estemos delante de su presencia y nos diga: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con lo que te di? Ay, Señor, es que me daba miedo regañar a mis chiquillos. Entonces hice las del siervo infiel, las del miedoso. Enterró el talento. No, iglesia, no. Padres, no. Jóvenes, adultos que dentro de poco tal vez van a casarse y van a tener sus hijos. No. Tenemos que ser hombres y mujeres que muchas veces caigan mal en casa.
pero que es necesario que nuestros hijos y nuestra familia entre a caminar dentro del pacto y dentro del diseño de Dios. No es solamente conformarnos con salvación, no es solamente eso, es más, hay más. Es más allá. Dios es muy amplio. El reino es muy amplio. Y no podemos conformarnos solo con, hey, Dios sabe lo que me cuesta. El reino es más que eso. Hay más para vivir en el reino de Dios. Hay más para descubrir. Iglesia amada, los tiempos que vienen son tiempos duros, tiempos difíciles. Tiempos donde vamos a tener que estar afirmados. Tiempos donde no será permitido ni siquiera portar una Biblia. ¿Qué palabra va usted a hablar? ¿Qué palabra usted mismo se va a recetar en su casa si no va a tener una Biblia en la mano? Por eso es tiempo de leerla. Por eso es tiempo de comérsela. Porque dice la palabra del Señor que en esos tiempos, cuando esos tiempos vengan, el Espíritu Santo es el que nos va a recordar la palabra. ¿Cuál palabra? La que usted y yo leemos, la que usted y yo comemos. Hoy que estamos a tiempo, la que usted y yo podemos enseñarle a nuestros hijos hoy que estamos a tiempo. El ser humano es complicado. El año pasado que cerramos las iglesias por orden del Ministerio de Salud, casi que a nivel mundial se cerraron. Usted podía escucharla constante. Ay, me hace falta la iglesia. Ay, qué ganas de que abran la iglesia. Y muchos de esos que decían eso, no volvieron a la iglesia. Se salieron hasta de Dios. No están en nada hoy. Y entonces, ¿qué los sostenía? ¿Qué los animaba? Amada iglesia, esto es lo que nos puede sostener en nuestra casa. Nuestra casa, nuestra vida, tiene que volverse un lugar de enseñanza, un modelo de enseñanza de la palabra, de la vivencia, de las experiencias de nosotros con el Espíritu Santo, de las experiencias que tengamos en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que volvernos ese lugar de enseñanza hoy para nuestros hijos, para nuestros nietos, para esta casa, para el que está allá afuera. Es necesario. Pero primero tenemos nosotros, los más adultos, que volvernos a Dios de todo corazón. Tenemos que volvernos a Dios y renovar el pacto. Y decirle al Señor, Señor, cobíjame. Si me salí, cobíjame, extiende. Extiende las estacas de esa tienda, Señor. Y cobíjame. Quiero estar dentro del pacto. Quiero que mi familia camine dentro del pacto. Y empezar a declarar la palabra. Si eres hijo y tus padres no están en el pacto, empezar a llamarlos, a declararlos y a establecerlos dentro del pacto. Si son los hijos los que están apartados, los que están fuera del pacto, llamarlos. Y empezar a declarar la palabra. Empezar a declarar palabra diestra y siniestra. ¿Para qué? Para ver el cumplimiento. Porque eso es lo que nos sostiene, es lo que nos anima. Y es lo que pasará con nuestros hijos el día de mañana. No estorbe en su casa, estórbele a sus hijos. Estórbele a sus hijos. Estórbele a su esposo, estórbele a su esposa si es necesario. Vea, les doy permiso. Usted lo ve así medio, púnselo. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano eso dará efecto. Usted verá el efecto. Se enojará, le dirá que haga lo que quiera, que haga el berrinche que quiera. Tiene dos costos, enojarse y contentarse.
Así de simple. Pero usted no le va a decir nada que no sea cierto. Todos necesitamos la presencia de Dios. Todos necesitamos buscar a Dios. Todos necesitamos la palabra. Todos. Ninguno está exento. Todos. Así es que si usted ve a alguien medio tembeleque en su casa, púnselo. Púnselo. Declárele la palabra. No lo mande al infierno. No lo mande al infierno. No. Declare salvación, declare que se vuelve a Dios, declare que su corazón se rinde al Señor, declare que usted lo verá cumpliendo el propósito, declare que usted y su casa servirán a Jehová. Y si usted se para firme, ese pacto se va a cumplir. Ese pacto se va a cumplir. Y si usted necesita ayuda para mantener los brazos levantados, levante la mano y pida ayuda. Pida ayuda. ¿Para qué? Para entre todos hacerlo. Porque esa es parte de la función. Para eso somos un cuerpo. Para eso somos un cuerpo. Amén. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos en esta mañana. Gracias por hacer el esfuerzo, por estar en la casa hoy. Gracias por no creerle a las restricciones y venir. Pagar el precio por venir. Gracias. No baje la guardia, no baje ese ánimo, ese esfuerzo, porque todo eso dará fruto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendigo a tu iglesia, Señor, y declaramos, Padre, que somos familias de pacto, Señor, y que la bendición que tú diste a Abraham, Padre, que todas las familias de la tierra serían benditas, Padre, por medio de ese pacto que tú hiciste con él, se cumple, Señor, en cada una de las familias de Casas Sembradores. Padre, mi familia, la familia de cada uno de mis hijos aquí que representan, Señor, es bendecida, Padre. Bendigo a cada familia que está aquí y a los que están, Padre, representando a una en esta mañana, Señor. Bendigo, Señor, aún las familias que vendrán en el futuro, Padre Santo. En el nombre de Jesús, declaro, Padre, que nuestros hijos son hijos de propósito y diseño. Que nosotros veremos, Padre Santo, la palabra que tú has declarado cumplida en nuestras generaciones. Que ellos disfrutarán de las bendiciones que hoy conquistamos nosotros y que han conquistado, Señor, nuestros padres. En tiempos, Señor, pasado, Padre Santo. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, una semana de bendición, una semana donde nos encontramos contigo nuevamente, donde, Padre Santo, renovamos el pacto contigo, donde nos volvemos a tu corazón y entregamos nuestra vida primero a nosotros y luego a nuestras casas, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.